Vamos a dar comienzo a este homenaje, decíamos recién, 1 de septiembre, Gerardo Cuesta, hoy, 106 años, hoy 13 de septiembre, en 1981, se le daba muerte a Gerardo Cuesta, 42 años, y hoy acá en el barrio Pérez Castellano, rindiendo homenaje a Gerardo Cuesta, forjador de la unidad, para dar comienzo con el primero de los oradores. Queremos hacer unos saludos en el marco del mantenimiento de la plaza, de la información al barrio y también de cómo se gestó para que acá sea la Plaza Gerardo Cuesta. Queremos saludar a los propulsores que ya no están presentes con nosotros, pero sí en el corazón y en la memoria. Señora Margarita Maini, señor Jorge Camiño, Cholo Márquez. Fuerte aplauso. También saludar al diario Barrial, que lleva el nombre del Periscopio, señor Nelson Lista, y al municipio de alcalde, señor Gabriel Velasco, y al director del Comunal Zonal, José Luis Álvarez. Vamos a dar comienzo. Llamamos a uno de los integrantes de la comisión de fundadores de la SNT, el compañero Daniel Baldassari. Vamos arriba, Daniel. Compañeras y compañeros, para la Comisión de Fundadores y Militantes de la CNT, es parte de su tarea que hemos recibido por una resolución de la mesa representativa de nuestra central del PIT-CNT en el año 1996, de que se constituía a partir de esa resolución una comisión de exdirigentes sindicales que tenían como tarea la de resolver todo lo que tiene que ver con lo que era la construcción histórica de lo que ha sido el movimiento sindical en nuestro país y en particular a partir de la unidad del movimiento sindical en una sola central sindical, esa gran conquista histórica que los trabajadores y el pueblo de nuestro país hemos logrado realizar y llevar adelante, y más allá de los trances que supuso el enfrentar momentos tan difíciles en la historia de nuestro país y donde la clase obrera organizada, más allá de lo que hoy algunos quieren decir de que no hubo una respuesta al golpe de Estado, decimos que la clase obrera organizada logró y mantuvo, pese a todo el tránsito que supuso lo que fue la lucha contra la crisis y en defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de todos los tiempos, y también en la resistencia a la dictadura, la resistencia y la reconstrucción de nuestro movimiento sindical, y en aquel 1 de mayo de 1983, cuando se reafirmó que el movimiento sindical seguía siendo aquel proceso de varias décadas que culminó en el año 66 con la conformación de la Central Única de Trabajadores, la Convención Nacional de Trabajadores, había llevado adelante, y que eso se reafirmó, y que la dictadura que quiso disolver a la CNT se dio contra los dientes, contra la realidad que supuso esa unidad inquebrantable de los trabajadores, de los estudiantes y del pueblo uruguayo, que llevamos adelante aquella magnífica acción democrática. Y entonces, recoger todo aquello
que mandató aquella resolución de la mesa representativa, ha supuesto un conjunto de hechos, de realidades que se han llevado adelante. Por ejemplo, la primera acción fue la de levantar un monumento al compañero Gerardo Cuesta aquí en este lugar, sobre una plaza que ya el municipio del lugar había sido resuelto ponerle el nombre, esta plaza donde estamos nosotros. Por lo tanto, es que en esta oportunidad, así como lo hemos hecho muchas veces, entendimos que tenía que estar este recuerdo, este homenaje al compañero Cuesta, Gerardo Cuesta, y para lo cual, como siempre, hemos contado naturalmente con el apoyo, la participación de nuestra central sindical, el PIT-CNT, y todo lo que fue necesario para su realización. Los compañeros de la UNRWA, esa extraordinaria Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y ramas afines, el sindicato del compañero Gerardo Cuesta, que han hecho un gran aporte también para la realización de este acto, a lo cual, lo mismo que a este barrio, a los vecinos, a los compañeros que hicieron posible la realización de estas cosas con su aporte, mucho estamos agradecidos y, por lo tanto, llevamos a todos un gran abrazo y un saludo. Gerardo Cuesta nació, como ya se ha dicho acá, el 1 de septiembre de 1917 en Montevideo, falleciendo cuando estaba en prisión el 13 de septiembre de 1981. Hijo de padre y madre españoles, asturiano el papá y gallega la mamá. En 1925, a la muerte de su madre, la familia se traslada a Mercedes, donde vivían otros familiares a los efectos de la unificación de esa familia. A los 18 años retornó a Montevideo y obtuvo trabajo en el taller de Pesci Simeone. Se casó con Mercedes Villalba, oriunda de Soriano, y enviudó al nacer Gerardo, el hijo de ambos. En el trabajo se abocó a la actividad sindical, llegando a la Secretaría General de la FORU. Desde ella se abocó al trabajo por una unidad de todos los trabajadores organizados en una central única. Insistía que el trabajador siempre está unido en el proceso de producción. Sin embargo, se divide a la hora de sindicalizarse por causa de las diferencias ideológicas. Explicaba que eso debilitaba la fuerza del sindicato a la hora de luchar, bregando en consecuencia por la necesaria existencia de un solo sindicato metalúrgico. Comenzó a tomar cuerpo en su prédica la idea de que la actividad sindical pura y exclusiva tenía un techo. De ahí la necesidad de complementarla con la actividad política y de las ricas discusiones con sus compañeros de trabajo socialistas, anarquistas y comunistas, optó por impulsar la unidad de acción de los partidos de la izquierda marxista con el objeto de darles un tono más obrero a su prédica y su práctica. De ahí nació la agrupación socialista obrera ASO, que se reunió en un grupo de integrantes, dirigentes y futuros dirigentes. Y es allí que estuvo el conocido por todos nosotros de José Pepe de Lía, Fulton Marcelo, Gorosito, Rubén Castillo, Sabarró Sousa, Walter Sanseviero, Julio Rodríguez,
Pedro Toledo, Elvio Quintero, Luis Rodríguez, Honorio Liner y César Montaño tuvieron su medio de prensa en 1949 que se llamó Clase Obrera. En 1952, a raíz de un movimiento solidario con los trabajadores de ANCAP en huelga, fue detenido junto con varios dirigentes sindicales, algunos de ellos como Félix Díaz, Luis Higuini y Esteban Fernández, iniciaron una huelga de hambre que trajo aparejado la resolución del ministro del Interior de enviarlos diseminados a un exilio interno en diversas ciudades del interior del país. A Cuesta le tocó la ciudad de Mercedes. Luego de largas e intensas discusiones en 1952 y 53 se logró la unidad de todo lo metalúrgico. La Secretaría General del Sindicato Único la ocupó el compañero Gerardo Cuesta con Rosario Petrarroya y Pedro Toledo. Y a partir de ese momento, al tiempo de resolver su afiliación al Partido Comunista, se aplicó al proceso de unidad sindical que culminó en 1966 con el nacimiento de la CNT como central única para poder dedicar todo su tiempo a esa tarea. Renunció a su puesto de trabajo en Pesci Simeone. En 1959 contrajo matrimonio con Roma Chazale, compañera que falleciera en el año 2007. De la unión de ambos sobrevino su segundo hijo, Alfredo. El Partido Comunista lo promueve a diversas tareas como diputado y otras que siguió llevando adelante, integrando la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. A su vuelta a la actividad sindical tuvo destacada actuación en el desarrollo de la huelga general contra la dictadura en julio del 73. En ese periodo llegó a ocupar la Secretaría General de su organización política, el Partido Comunista. Fue detenido el 21 de enero de 1976 y estuvo en condición de desaparecido hasta el mes de julio de ese año. Durante todo ese tiempo sufrió feroces torturas. Fue recluido en el penal de Libertad. En la víspera del 25 de agosto de 1981 fue trasladado al hospital militar. No se permitió ningún contacto con la familia. Y el 13 de septiembre se comunicó su fallecimiento sin dar ningún detalle de cuáles fueron las causas. Todos los testimonios recogidos nos retratan a un hombre íntegro, de altísima moral y respeto por los demás compañeros, sin importar las coincidencias o discrepancias. Buen discutidor, disciplinado y permeable a las razones esgrimidas por la contraparte. En carta a su familia, desde la cárcel había expresado que el ser humano, sin perjuicio de su individualidad, es un ser social, se desarrolla y se realiza plenamente solo en contacto con los demás, y eso es lo que aquí queda completamente reducido. Si algo caracterizó a este hombre bueno y afectuoso, fue su capacidad de diálogo, el respeto por todos por encima de diferencias, edades o cualquier otra consideración, junto a su firmeza y claridad. Fue parte en 1966 de la redacción de la Declaración de Principios de la CNT y de nuestro PCNT actual. La CNT expresa en su unidad combativa, en su independencia de clase y en su carácter profundamente solidario
la experiencia de casi 100 años de lucha organizada de nuestra clase trabajadora junto a las mejores tradiciones históricas de nuestro pueblo. Fracasaron los que llevaron a la muerte a Cuesta. Cuesta vive con su ejemplo en la continuidad de la lucha de la clase obrera y del pueblo del mundo por un mundo solidario. Compañeros, los trabajadores organizados siempre hemos tenido que llevar adelante nuestra lucha por los derechos. En nuestro país, el movimiento sindical ocupa un lugar destacado en todo lo que es el quehacer nacional. Es necesario muchas veces tener que estar discutiendo y, como en el día de hoy, trabajando para que el interés, el papel jugado por los trabajadores organizados sea reconocido y puesto en el lugar que le corresponde. Muchas veces nos encontramos con que se trata de olvidar, opacar o hacer menoscabar el papel que ha tenido nuestra clase trabajadora organizada y en el cual compañeros como Cuesta jugaron un gran papel hasta su misma muerte. Por eso es que hoy, cuando nos reunimos acá, ese objeto de seguir trabajando, recogiendo eso que nos legaron los Cuestas y tantos otros compañeros fundadores que llevaron un proceso largo de vida y de trabajo y de lucha por lograrlo, deponiendo muchas veces intereses particulares para poner por encima de todo los intereses generales de los trabajadores y el pueblo, y que ello es la unidad. Nos parece que el mejor homenaje que le podemos hacer hoy a Gerardo Cuesta, pero al conjunto de los compañeros fundadores que a lo largo de décadas trabajaron y lucharon para lograr este gran objetivo único en el mundo. No se reconoce otra central que haya logrado que los trabajadores hayan logrado este objetivo. Es reafirmar esa concesión, es redoblando nuestro compromiso, que más allá de lo difícil de la batalla que siempre es para los trabajadores, y como fue en momentos tan difíciles como los de la dictadura, los de la lucha contra esa dictadura y por el mantenimiento de la organización sindical, redoblemos el esfuerzo por mantener, digamos, en alto y por encima de todo los intereses de los trabajadores y el pueblo, de su unidad, por encima de todo, unidad en la diversidad, como dice la declaración de nuestra Central de Trabajadores. Gracias, compañeros. Gracias, Daniel Baltasari, uno de los fundadores de nuestra CNT. Bueno, extendemos un saludo a los trabajadores de CUCSA, que mes a mes están con el mantenimiento constante de la plaza Gerardo Cuesta. Extendemos también parte de esta historia que se ubica este monumento aquí en este sitio, a la ex alcaldesa y actual edil Sandra Nedop, y a la ex intendenta y actual diputada Ana Olivera, y a la diputada Verónica Mato. Salud a estas compañeras y a los compañeros de CUCSA. Bueno, continuamos con el siguiente oradora. Vamos a llamar a la responsable de Educación y Formación del Sindicato Metalúrgico de la UNRWA e integrante del Consejo Directivo Nacional y el Ejecutivo Nacional del Metal. Adelante, Daniela Durán. Muchas gracias a todas y a todos. Queremos saludar a todos los ex trabajadores que están hoy presentes,
a la secretaria general del PIT-CNT y a cada uno de ustedes con el sacrificio que sabemos que han hecho. Parte del discurso me lo robó Daniel y no los vamos a aburrir con la historia de la vida de Gerardo, que por nuestro desarrollo en el sindicato tenemos que tenerla bien clara para contársela a los compañeros jóvenes que se integran a nuestro sindicato. Entonces no los voy a aburrir con esa parte. Un 13 de septiembre, pero hace 42 años, el fascismo nos robaba a Gerardo Cuesta. Gerardo tuvo 2 hijos y 7 nietos. Quienes lo conocieron afirman que fue un hombre sencillo, firme en sus principios, discutidor. Nunca se le oyó hablar fuerte a nadie. Muy respetuoso. Los compañeros señalan que jamás lo vieron dudar. Ni bajo la tortura más salvaje, los milicos tampoco lo vieron dudar. A pesar de las propuestas que recibió para salir del país, no las aceptó. Él sentía que aquí era necesario, sentía que la gente confiaba en él y que debería ser responsable de todos. Gerardo fue un revolucionario y pagó con su vida su amor por la clase obrera y el pueblo uruguayo. El mejor homenaje que le podemos hacer a Gerardo es cada día trabajar más por la unidad de los trabajadores, por el crecimiento de la clase obrera organizada, trabajar para darle una perspectiva de esperanza a nuestro pueblo. Este debe ser nuestro compromiso. ¡Viva la UNRWA! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva la unidad de los trabajadores! Muchísimas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, estaremos cerrando antes de llamar al próximo orador y le pedimos al maestro Víctor Brindisi que se prepare. Y para continuar con la última de las oratorias, llamamos al presidente del PIT-CNT y secretario general de la UNRWA, Marcelo Abdala. Muchas gracias, John, compañeras, compañeros. Un abrazo enorme a todas las compañeras y compañeros presentes, a Elvia especialmente, nuestra compañera de todos los días en las labores prácticas del movimiento sindical. Creo que este homenaje en el cual honramos a Gerardo nos honra, porque como bien decía Daniel, que prácticamente ha hecho un planteo exhaustivo de la vida, de la lucha, del amor de Gerardo por la clase obrera y la humanidad, es muy importante mantener viva la memoria de cómo fue posible en esta patria de Artigas, tan llena de singularidades, tan igual que la lucha profunda de todos los pueblos de América Latina, pero tan singular al mismo tiempo. El domingo hacíamos la puesta a punto de las conclusiones del Congreso del Pueblo, el mismo día en que se desplegaba en América Latina el primer proyecto de reforma agraria, de transformación de las estructuras agrarias para el fomento de la campaña y seguridad de los hacendados, en donde Artigas, que camina junto y adentro de la clase obrera, decía: los más infelices serán los más privilegiados. En esta patria tan singular que misturó ese criollaje rebelde que nos viene desde el artiguismo con las generaciones, muchas veces expulsadas por las hambrunas en Europa, muchas veces expulsadas por procesos insurreccionales de la clase obrera, por revoluciones, por las conmociones que vivió el continente europeo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Tan es así que se conmemora la primer huelga en este país en lucha por las 8 horas en el año 1880, ya por Minas de Corrales, donde obreros franceses fueron fusilados en medio de esa huelga minera en lucha por las 8 horas, y venían de Francia, probablemente algunos
de las propias experiencias de la Comuna de París. Y la memoria es importante, no se puede caminar sin saber que efectivamente venimos de lejos porque queremos ir lejos. Daniel ponía las notas principales de la vida de Gerardo. Un hombre de su tiempo, sus padres venían de las contradicciones, de los enfrentamientos en España. Un hombre que rápidamente hizo su formación profesional, mecánico, tornero, fresador, que inmediatamente desde muy joven ingresó en Peces Simeone, una empresa de tornería sumamente calificada, que allí empezó, digamos, a construir la unidad en el lugar de trabajo, que fue un hombre además convencido, digamos, de la unidad de las herramientas de la clase obrera y que pasó por un proceso sumamente complejo, que fue la unidad de todos los metalúrgicos, primero en el SUMA, Sindicato Único de Metalúrgicos, Mecánicos y Afines, que luego más adelante cambia su denominación para pasar a llamarse, como es hoy día, nuestra Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. Pero en momentos sumamente complejos para la clase trabajadora, para la clase obrera en particular. El Sindicato Único de la Industria Metalúrgica había tenido una división. Fíjense a partir de qué cuestión. A partir de la polémica sobre el impacto de los consejos de salario, cuando la ley de consejo de salario era aprobada en el año 1943 y se abría todo un debate en el seno del movimiento obrero, en donde compañeros, de acuerdo a su leal saber y entender, entendían que el consejo de salario era un peligro, que era una herramienta del Estado para cooptar, digamos, a la clase trabajadora, para convertir al movimiento obrero en un sector adocenado, acrítico, sin voluntad de lucha y lo principal, sin poder construir de manera independiente la defensa integral de su interés de clase. Y aquel swing quedó lamentablemente separado, por un lado la Federación de Obreros Metalúrgicos, por otro lado el Sindicato Único de la Industria Metalúrgica, que coexistían además con la Asociación de Personales de los Talleres Mecánicos y Afines, en donde estaba Pedro Toledo, luego fundador de la Unión Ferroviaria, otras organizaciones de la platería, de la joyería, y a partir de la experiencia que nos fecunda como clase obrera, que es primero la unidad de acción, en la solidaridad, en saber hasta por instinto que es mejor cuando estamos todos juntos que cuando estamos separados, que está mucho mejor ir a levantar una plataforma de los trabajadores en los consejos de salarios si desarrollamos la unidad de acción. A partir de esa experiencia en huelgas enormes se empezó a fecundar la unidad de los trabajadores del metal, con discusiones ideológicas, con discusiones muy complejas, pero en un proceso que siempre hay que tener presente. Nuestra unidad no es por arriba, no es de cúpula, es una unidad construida, por ejemplo, en el congreso que llevó a la fundación de Luna, del SUMA, en múltiples asambleas en los lugares de trabajo, donde circulaban las tesis, las contratesis, las distintas posiciones, y en esa amalgama, en ese crisol, se fue fecundando la construcción de un poderoso sindicato de rama, digamos, que agrupó a todos, sin exclusiones, bajo las definiciones debida y democráticamente adoptadas en múltiples asambleas en los lugares de trabajo que fueron arquitectando esa unidad. Y naturalmente, como también reconocía Daniela en su oratoria y decía Daniel, esa experiencia de pasar de más de 3 organizaciones a una unión nacional de rama, sin duda que le dio a un hombre como Gerardo la expertise, la capacidad para poder contribuir enormemente junto a muchos otros a lo más importante que tenemos, la línea de nuestros ojos, que es la unidad de todos los trabajadores en una sola central, nuestro PICNT. Esa experiencia le dio autoridad política, autoridad moral y sapiencia, digamos, en un hombre de las características de Gerardo, que sabía separar bien las cuestiones de principio de las que no lo eran, que era muy firme en la defensa de sus puntos de vista, pero con la debida flexibilidad de atender al hermano de clase, de comprender su punto de vista, de saber cuál es la génesis histórica de ese punto de vista y cómo la clase obrera necesitamos amalgamarnos todos para promover la unidad de acción. Y esas eran las características sindicales de Gerardo, pero que no se lo puede ver, digamos, de forma aséptica. Era un hombre
que permanentemente tuvo en su visión la necesidad de la emancipación de la clase obrera. No fue solamente un militante sindical, fue un obrero revolucionario, fue un militante por la superación positiva del capitalismo. Hay que ver cuáles eran las tesis que se defendían desde esa pléyade de compañeros, que tuvo en cierta medida cierto fracaso político, pero que algunos historiadores dicen que tuvo un enorme éxito estratégico. Me refiero a la agrupación socialista obrera. También Daniel mencionaba quién estuvo ahí: Julio Rodríguez, Pepe Delía, Guillermo Chiflé, compañeras y compañeros que fueron un puntal de la construcción de la unidad de todo el movimiento obrero. Y allí se condenaba el capitalismo, allí se analizaba la cuestión de la dependencia, allí se planteaba la necesidad de levantar un programa que no fuera solamente de las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, sino que montara una perspectiva más general. Y a partir de la propia experiencia y de la propia lucha, sin duda alguna, que Gerardo, este obrero revolucionario, este militante consciente por la unidad sin exclusiones y también por montar todas las herramientas que requiere la clase obrera para su emancipación, fue un militante sindical y fue un militante político que ingresó al Partido Comunista, que ocupó responsabilidades claves en el Parlamento y en la conducción del Partido Comunista, que fue inclusive en las duras, bajo el fascismo, secretario general del Partido Comunista y que dio su vida por la democracia y por la clase obrera. En momentos en que parece que es todo lo mismo, en momentos en que algunos se animan a sostener que la dictadura surgió por la confrontación entre dos presuntos demonios, que lo hacen además para ocultar la hazaña de la dictadura terrorista del capital financiero, que no fue solo cívico-militar, que tuvo un contenido de clase en el capital financiero y por eso fue fascista, digamos, nosotros levantamos la concepción que nuestro camino por la emancipación será por y a través de la democracia hasta sus últimas consecuencias, o no será. Y Gerardo fue un héroe de la patria y un héroe de la democracia, muy a pesar de los discursos de las clases dominantes. Y en momentos en donde predomina el ajuste salvaje del gran capital contra las grandes mayorías del pueblo trabajador, en momentos en donde muchas veces se exponen la diversidad enorme de opiniones que coexisten en el campo popular, sea que éste se organiza desde una perspectiva social, como en el movimiento sindical o las organizaciones que componemos la intersocial, o sea que se organiza directamente en clave político-partidaria, hay que recoger ese legado de que para nosotros la unidad es siempre, cuando triunfan nuestras concepciones y cuando no, que las herramientas y la mirada estratégica que sobrepasa la coyuntura es mucho más importante que lo que sucede cada día, y trabajar, como trabajamos todas y todos, con independencia de nuestras opiniones, en proteger, en defender y desarrollar hasta sus últimas consecuencias las herramientas que nos vienen legadas de la generación anterior, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar hasta sus últimas consecuencias, para que en esta patria de Artigas pueda reinar un día la pública felicidad y para que esté donde esté, Gerardo un día sonría con esa sonrisa ancha, porque se hizo verdad la consigna artiguista de que los más infelices sean los más privilegiados. ¡Viva la unidad de la UNRWA! ¡Viva la unidad del PICNT! ¡Viva la unidad del conjunto del campo popular! Con Cuestas, con nosotros hasta el final, y con todas las compañeras y compañeros que construyeron nuestra unidad, con Gatti, con León Duarte, con Héctor Rodríguez, con todas y todos los que han construido nuestra unidad que nos supera a cada uno de nosotros. Gracias, Marcelo. Bueno, un saludo especial ahí al chino Alfredo Cuesta, presente, vamos arriba hermano, y también a la directora, maestra Gretel Artola de la Escuela Gerardo Cuesta. Vamos arriba. Bueno, vamos a pedirle a otro de los fundadores de la CNT, a Víctor Brindisi, el maestro, que venga,
que pase para, bueno, proceder con con este cierre que los compañeros tienen pensado. Adelante, Víctor. Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Mis primeras palabras para agradecer a quienes desde el barrio, desde el sindicato, de las comisiones, ayudan a mantener y a darle significado a este espacio que representa una de las figuras más importantes del movimiento sindical de nuestro país de todos los tiempos, el compañero Gerardo Cuesta. En este 42 aniversario de la muerte en la cárcel de nuestro compañero dirigente y fundador de la CNT, Gerardo Cuesta, la Comisión de Fundadores, dirigentes y militantes de la CNT hace entrega a las y los compañeros de la UNRWA de 2 cartas desde la cárcel de Gerardo a su familia y de 50 sobres con sello conmemorativo a los 100 años de su nacimiento, editados por el Correo Uruguayo, acompañados con folleto editado en su homenaje por nuestra comisión. En ese sentido, vamos a invitar a 2 compañeras de nuestra comisión de fundadores y militantes a que entreguen la compañera o compañero del ZUNCA, de la UNRWA responsable de esos sobres y esas cartas a las cuales yo haré referencia en función de que es el motivo de mi exposición. El compañero Daniel Baldassari ya habló y ya comentó sobre la vida de Gerardo en forma adecuada y correcta. Las compañeras van a entregarle a la compañera ese material al cual hacía alusión. Allá, la compañera. Sí, yo debo agradecer, yo quiero dedicar algunas palabras a lo que me parece que es fundamental. Ya hemos escuchado, ya sabíamos de la calidad del dirigente obrero, sindical, político, en la figura de Gerardo. Pero debo hacer alusión, y ese es el objetivo de que estoy acá, a que en esas 2 cartas que entregó, mandó a su compañera y su familia desde la cárcel de Libertad en el departamento de San José, hace referencia de una manera muy linda a las circunstancias que pasan en la cárcel, y con su bondad y con sus ganas de que su familia no sufriera por él, comenta las cosas positivas que un espíritu muy amplio puede encontrar estando encerrado en una celda de la cual salía brevemente 1 hora y en la cual pasaba horas y horas en el solitario, en la soledad. Gerardo Cuesta le comentaba a la familia que estaba bien, que se sentía bien, que tenía su mate con yuyo para cuidar su corazón. Comentaba de que le había mandado a los muchachos, a los niños, un juego de ajedrez. Comentaba que iban para la gente vieja de la familia los saludos fraternales y que no había nada que lo haría cambiar de su manera de pensar, en que todos los seres humanos teníamos la posibilidad de demostrar nuestras condiciones. Para mí, ayuda a redondear una figura, porque al inteligente dirigente se agrega el ser humano, el cariñoso padre, compañero, familiar, que constituye uno de los elementos más importantes de la vida de toda la gente. Y así era Gerardo, y así pasó Gerardo,
y así vivió Gerardo y así murió Gerardo, haciendo una mezcla siempre importante y valiosa de las consideraciones que tenía que realizar. Yo quiero no expresar la relación de ese momento, que fue muy importante y que naturalmente ayudó a realizar un proceso histórico valioso y sobre todo haciendo referencia al periodo de cárcel y el periodo de la huelga general donde militó con otros compañeros inteligentemente, se procuró en la clandestinidad agrupar a compañeros que acompañaran a algunos. Y Gerardo, con Pepe de Lía, con Félix y con otros compañeros, fueron los elementos que encauzaron, encadenaron el trabajo, y tuve la satisfacción, el gusto de estar incluido en la lista de los que Gerardo iba a visitar, no a nuestros hogares porque ya éramos prófugos, sino a los lugares donde habíamos intentado acomodarnos y escondernos. Y pasamos horas muy lindas y debo reconocer la calidad, el espíritu amplio, la comprensión y los valores éticos, morales, fundamentales de Gerardo Cuesta. Ahí, compañeros, entonces, lo que puedo hacer para terminar estas palabras es decir, cómo hoy el movimiento sindical compenetrado de la situación puede construir, ayudar a construir un mundo mejor, no acá, no en el barrio, no en la comunidad, no en el sindicato solamente, sino dirigiéndonos a la amplitud de la sociedad, a la amplitud de la vida de un país, a la amplitud de la vida de una región, a la amplitud de la vida de un continente y también de todo el planeta. Hoy, para ser posible una vida feliz para todos los seres humanos, hay dos condiciones que son fundamentales y que también, sin querer, se conmemoran en septiembre. No hay posibilidad con guerra de que haya soluciones que permitan mejorar la vida de los seres humanos. Sin la paz es imposible resolver constructivamente las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, las condiciones de todos los seres humanos. Esa educación es la educación la que construye la paz. Es el elemento fundamental. Y si no hay educación, no tenemos posibilidades de construir un mundo mejor. Cientos de millones en este momento de seres humanos, niñas y niños, mujeres y hombres, pasan en condiciones pésimas su vida en la extrema pobreza. Y para eso tenemos que construir las condiciones que eso cambie. No es posible que en las Naciones Unidas se resuelvan cosas mencionando la paz y los tratados de no proliferación y la prohibición de fabricar armas y que la voluntad de un solo país pueda desencadenar que todo eso queda omiso, queda olvidado y queda dejado de lado. Compañeros, los sindicatos tenemos hoy, los viejos dirigentes lo decimos nada más, y los jóvenes dirigentes lo construirán, la imperiosa, la importante tarea de hacer que la sociedad en su conjunto viva en paz, pueda hacer que los cientos de millones que pasan hambre en el mundo puedan tener salud, educación, alimentación y vivienda como partes fundamentales de la dignidad de la vida, de la dignidad de los hombres. Por todo ello, los sindicatos debemos construir, ayudar a construir las condiciones en el país, en el territorio y en el mundo internacional para que la paz sea el elemento fundamental que nos posibilite una vida digna a todos los seres.
Gracias al UNRWA, gracias a la CNT, gracias a todos ustedes y a seguir pensando que un mundo mejor es posible si ayudamos a construir. Gracias al maestro